Bueno, yo hace días que estaba queriendo conversar con algún referente del transporte público. El viceministro no habla nunca, el viceministro de Transporte. Después de que Estela le dio para que se entretenga, no nos responde más, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué se está haciendo, verdad? ¿Para dónde está yendo esto? Y vi que hizo una propuesta muy interesante Alejandro Socorillo, empresario del transporte y que conoce, digamos, la realidad, porque bueno, está ahí, ¿verdad? Tiene que lidiar con las dificultades del negocio, que tiene que ser un negocio que sea rentable, obviamente, para ellos, pero sobre todo que sea un buen servicio para quien tiene que usufructuar el transporte público. Servicio público. Sí, estamos justamente en comunicación con Alejandro Socorillo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Estoy camino a Ciudad del Este, así que con un poquito de señal intermitente por si se va cortando. Bueno, Alejandro, a ver, primero, ¿cuál es la situación hoy del transporte público? Yo recuerdo los últimos números que daban cuenta de un número bastante pobre, digamos, de gente que usa el transporte público y esa situación se refleja en el caos del tránsito porque el que puede se compra un auto o tiene una moto en vez de usar el transporte público. Pero ¿cómo ven ustedes, vos que estás en el negocio, que tenés que hacer que esto sea rentable? ¿Cuál es la situación del transporte público y cuáles son las salidas para tener un escenario mejor? Realmente seguimos, yo te diría casi en una meseta, Luis, porque obviamente con el COVID la situación llegó a ser catastrófica, digamos, a nivel de cantidad de pasajeros y a nivel de movilización dentro del área metropolitana de Asunción, y eso regresó a un porcentaje, un recupero porcentual, pero no en totalidad de lo que se estima era la demanda anterior, pero no se tenían los datos precisos de todas maneras, ¿verdad? Porque no existía el billetaje antes de la pandemia. Eso fue una implementación entre el 2019 y el 2020. Con esa información podemos saber que hoy en día hay unas 350.000 personas que realizan 2 viajes al día, casi 700.000 viajes se están realizando diariamente en el área metropolitana dentro del servicio de transporte público, lo cual como porcentaje de la población activa en el área metropolitana de Asunción, casi 2 millones de personas, es realmente bajo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de menos del 20% de la población está viajando en transporte público. Y en una ciudad urbana, capital, digamos, poblada o densificada urbanamente, ese número debería estar cerca del 50 o más. Entonces, con eso te das cuenta de que estamos lejísimos de ser un sistema de transporte público que logre capturar las ganas o la intención de las personas de viajar. O sea, sigue de alguna manera siendo la última opción para viajar para muchísimas personas. Y eso tiene muchas explicaciones. Y yo siempre atribuyo la principal que esto fue diseñado como un negocio y no como un sistema, ¿verdad? O sea, seguimos pensando en mi línea, mi itinerario, mi ramal y no pensando en el sistema, ¿verdad? En la mayoría de los países esta migración se dio justamente cuando la situación se volvió crítica y no se podía sostener el modelo de negocio tradicional y tenían que optar por buscar operadores que tengan economía de escala y que además puedan tener una mirada más alineada con los intereses del gobierno para el ciudadano, ¿verdad? Que es la de brindar un servicio sistémico de transporte público. Y uno de los ejemplos más claros para mí es que hasta el día de hoy, teniendo ya un sistema de tarifa técnica, donde hay una visibilidad del 100% de los ingresos dentro del sistema, donde hay una visibilidad de todos los kilómetros recorridos del sistema y por ende un parámetro muy preciso de los costos y de los ingresos del sistema, no se puede implementar hasta el día de hoy, ya teniendo la herramienta tecnológica disponible e incluso la implementación de software desarrollada, no se implementa una integración tarifaria. O sea, hasta el día de hoy, el que tiene que salirse de un ramal prediseñado hace 40 años
porque su casa queda en otro lugar que no está sobre un corredor específico, tiene que pagar 2 pasajes. O sea, eso es algo impensable en cualquier sistema de transporte público, que te digan, tenés que tomar 2 metros y pagás, no para entrar al sistema de metro, tenés que pagar por cada tren que tomás dentro del metro, ¿verdad? O sea, es contraproducente, es ineficiente, genera obviamente incomodidad, genera sobrecostos para el viajero, para el pasajero, y lo que hace es una lógica falsa de decir, no, pero le hubiera costado más si no, si es que te tomaba 2 buses. Es mentira, porque esa persona deja de viajar. Entonces, en realidad lo que hace es perder pasajeros al no ofrecer un servicio de integración tarifaria. En muchos países incluso se llega al punto de ofrecer abonos mensuales, ¿verdad? Que hasta el día de hoy no tenemos, a pesar de tener de vuelta una herramienta tecnológica que lo disponibilizaría. La persona tiene que pagar cada bus que se sube, cada vez que se sube. Y eso no tiene lógica. O sea, nosotros tenemos que atraer gente a usar el sistema, y es como que yo te cobre a vos por cada vez que prendes tu tele, ¿verdad? Obviamente tenés menos incentivo a utilizar la tele que si yo te cobro un abono mensual por tener el servicio. Entonces, esa es la lógica, digamos, antigua o tradicional del sistema, que hasta hoy es difícil romper, y muchas veces no sentimos el acompañamiento cuando traemos algunas de estas ideas a la mesa, de que esto tome un protagonismo en el nivel de urgencia, sobre todo, ¿verdad? Porque muchas veces te dicen, sí, lo vamos a hacer, lo estamos analizando, lo estamos trabajando, pero teniendo hoy todas las herramientas disponibles, tendría que pasar a un sentido de urgencia de resolver problemáticas del transporte público. ¿Y cómo ves vos esto? A ver, el nuevo gobierno lleva ya por lo menos unos 6 meses y bueno, se supone que tiene que haber ya un norte, ¿verdad? O sea, si este es un primer paso, digamos, plantear esta conexión entre todas las empresas, que vos puedas pagar qué sé yo, pagues una mensualidad o pagues una tarifa y con esa te toman los buses que sean necesarios hasta llegar a tu lugar de trabajo. Bueno, se tiene que reflejar en alguna iniciativa, en alguna... ¿Cómo ves vos la actitud desde la nueva administración? Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con las autoridades al respecto. Una de las situaciones que cuando heredas, digamos, la transición de gobierno, fue el enorme atraso que tenían en el pago con todos los proveedores del Estado, básicamente, ¿verdad? Entonces, este fue uno de los puntos de foco, y creo que avanzaron bastante en esa materia. O sea, hoy el nivel de atraso es significativamente menor que lo que era en su momento, pero para mí se puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, yo creo que hay integraciones, hay soluciones que se pueden realizar al mismo tiempo que estar resolviendo la burocracia o la metodología de pago o poner al día los compromisos financieros, ¿verdad? Y de hecho muchos de ellos nosotros ya los hemos realizado y lo estamos ofreciendo al Estado. O sea, esto ni siquiera fue un desarrollo que lo hizo el gobierno desde el centro de monitoreo, sino es un desarrollo que lo hicieron los prestadores del servicio de transporte de billetaje electrónico, y lo están ofreciendo de manera gratuita el sistema para poder implementarlo a nivel masivo. Yo sé que hay intereses de algunas personas que quizás no entienden o tienen esa mentalidad, digamos, distinta con respecto a lo que es el transporte público, y que siguen pensando en que no, vos lo que querés es usar esto para robarme mis pasajeros, ¿verdad? Porque creen que son dueños de todas las personas que viven donde su línea de transporte pasa, ¿verdad? Pero para mí, de vuelta, es no entender cómo funcionan los sistemas, porque todos esos pasajeros que viven en esa zona, a quien vos le obligabas a tomar 2 pasajes, se compraron una motocicleta y hoy dejaron de ser pasajeros del transporte público. O sea, es un argumento, una lógica falsa el creer que las personas van a estar aprisionadas por el sistema de transporte público y condicionadas
solamente a utilizarlo por más que vos le quieras cobrar más de lo que le estás entregando como valor. Alejandro, y el problema de lo que llama el usuario la regulada, es decir, que haya insuficiente cantidad de unidades de transporte público a la hora en que la mayoría está tomando colectivo, lo cual significa que todos los días son sometidos a la tortura de viajar como animales, colgados de la estribera de los colectivos. ¿Por qué tenemos ese problema y cuál es la solución? Y ahí hay dos situaciones, Luis. Uno, pueden pedirle un informe al Viceministerio de Transporte. Hay empresas que hoy operan con menos del 60% de su parque habilitado. O sea, se hizo una estimación de la demanda. Estas empresas licitaron este itinerario en función a ofertar una flota, y hoy operan con el 60 o 70% de esa flota. Obviamente, esa empresa no reúne la capacidad ocupacional suficiente para lo que fue estimada esa demanda. Entonces, eso para mí no es tolerable, no es aceptable, y obviamente esas empresas no deberían de estar trabajando o deberían de regularizar su situación de manera inmediata. O sea, es inexcusable que vos ofertes 100 buses en un itinerario y la demanda estimada sea de 100 buses y vos hoy operes con 60. Es clarísimo que le vas a prestar un pésimo servicio a esa población. Y esto no Por permite... otro lado, sí, te escucho. Sí, mira, te digo, no solo siguen operando estas empresas, sino que muchas de ellas son beneficiarias del subsidio, ¿verdad? O sea, están bajo el régimen del subsidio, lo cual para mí no tiene sentido. O sea, una de las condiciones para ser beneficiario debería ser tener como mínimo el 90% de tu parque o un porcentaje muy elevado para poder prestar ese servicio, ¿verdad? O sea, es como que yo te diga, yo voy a construir una ruta y me adjudicas la ruta y yo traigo 2 tractorcitos a trabajar, ¿verdad? Jamás voy a terminar la ruta. O sea, no vas a poder prestar el servicio que se estimó de un nivel de demanda si vos tenés 30% o 40% menos de flota operando. Por otro lado, tenés la problemática de vuelta de la integración. Al no tener integración, vos lo que estás haciendo es obligarle al pasajero que quiere pagar un solo pasaje para llegar de origen a destino, que espere un bus que va a pasar por su itinerario. Entonces es un problema doble, porque vos le estás diciendo a la persona, vos tenés que esperar este bus rojo que va a pasar por acá, y es el único bus que pagando un solo pasaje te va a dejar en tu trabajo, y encima esa empresa, en vez de tener la flota que ofertó, tiene 30-40% menos de flota. Entonces estás multiplicando el problema, es un problema compuesto. Si vos le dijeras a la persona, toma cualquier bus el 70% de tu trayectoria y luego toma un segundo bus el 30% restante, ya de por sí le estás dando una oferta mucho más amplia de servicios, no le estás limitando a ese bus rojo, y también obviamente exigirle al bus rojo que si es que ofertó una flota de 50, tiene que tener 50 o tiene que tener 48 operando como mínimo todo el año. No puede tener 25 o 30 y pretender abastecer la demanda que vos estimaste 50. Me parece muy lógico, Zucolillo, lo de la integración tarifaria. Ahora me pregunto si optimizaras como empresario, si las empresas optimizaran esa oferta al usuario, lo de pagar un pasaje para llegar a destino, y aumenta la demanda, eso implicaría liberar mayor cantidad de buses probablemente en un tránsito que ya no da abasto. Es decir, que hay algo más que haya que hacer, hay otras implementaciones. Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden hacer. En su momento hablamos de la necesidad de tener infraestructura que priorice el sistema de transporte público. Siempre se hablan de 3 ejes que son los que generan una mayor demanda de transporte público: velocidad, comodidad y precio. Entonces, obviamente generar una mayor velocidad comercial, que generalmente se da al tener una priorización semafórica para el transporte público, de tener
una infraestructura específica, como pueden ser carriles exclusivos o pueden ser priorización en cierto sentido, en cierto horario. Es decir, mira, a las 5 a 6:30 de la mañana el transporte público va a estar liberado en los semáforos, ¿verdad? O sea, va a tener prioridad absoluta en el semáforo, o va a tener la infraestructura, va a ser de un sentido en ese horario, ¿verdad? En Argentina se utiliza, por ejemplo, en Buenos Aires, la avenida Libertador en un horario tiene un solo sentido, y eso se hace para que el transporte público y los vehículos en particular también, los vehículos particulares, puedan desplazar la mayor cantidad de personas a la mañana entrando a la ciudad y a la tarde saliendo de la ciudad. Eso se puede lograr. Obviamente va a tener un impacto importante en la velocidad comercial y por ende en la cantidad de pasajeros, pero además lo interesante de todo esto es que cuando uno aumenta la cantidad de pasajeros, sea por una mejora en las condiciones de velocidad o la comodidad, que puede ser a través de renovación de flota y tener una mejor oferta de vehículos, además al generar mayor cantidad de pasajeros, uno disminuye el costo del servicio, porque esto es el denominador del servicio es la cantidad de pasajeros. O sea, uno divide todos los costos que se generan dividido la cantidad de pasajeros. Entonces, a mayor cantidad de pasajeros, menor costo. Le cuesta menos al Estado y al contribuyente y al pasajero mismo, mientras mayor utilización tiene el sistema de transporte público. Por eso insisto que la integración tarifaria no solamente puede generar una mejora específica en las personas que hoy en día están tomando 2 buses, sino que a esas personas que dejaron de tomar el transporte público volver al sistema, vamos a tener más pasajeros y menos costo para el sistema. O sea, lo caro del transporte público son buses vacíos, no son buses llenos. Claro. Los buses llenos se sustentan, los buses vacíos son los que son caros para todos, para el contribuyente, para el pasajero, para todo el sistema. Dos cuestiones finales, Alejandro. Uno, deberían sacar, es decir, el Estado debería sacar empresas del sistema, deberían haber menos empresas ofreciendo el servicio. Y segundo, los itinerarios tendrían que cambiarse. Las empresas, o sea, el modelo atomizado de empresa, de 36 empresas que hoy operan, es absolutamente insostenible. Se podría llevar un proceso de cooperativización de algunas de ellas, las cuales tengan una lógica empresarial y quieran apuntar a consolidarse para poder brindar un servicio digno, tener capital y espalda suficiente para poder hacerlo, renovar flota y tener una transición a un nuevo modelo, un modelo sistémico. Y probablemente hayan otros que no puedan. De hecho, en los últimos años, desde que nosotros ingresamos, pasaron de 54 empresas a 36 empresas. O sea, de por sí están quebrando muchas de ellas, y en su mayoría son empresas que no reunían los requisitos mínimos para brindar servicio. Además, obviamente, si miramos comparativamente la región, podemos mirar que una empresa mediana de transporte público en Brasil tiene 500 buses. La empresa más grande en Asunción tiene 150. Entonces, estamos totalmente desfasados en términos de la capacidad instalada que tienen estas empresas para poder realizar las inversiones. O sea, la respuesta es sí, pero algunas de ellas podrían sobrevivir dentro de una cooperativización. La reingeniería de itinerarios o el rediseño de los itinerarios es fundamental. O sea, hoy en día estas empresas están prestando un servicio en un itinerario que fue diseñado antes de que exista el Internet. O sea, no teníamos ni una herramienta para medir demanda, para conocer geoposicionamiento o georreferenciamiento de las personas, dónde viven, dónde viajan. Las ciudades han migrado enormemente. Hoy San Lorenzo tiene mayor cantidad de pasajeros que Asunción. Y todo eso no está contemplado, no está diseñado dentro del sistema de transporte público. Fue creciendo
con pedidos, con itinerarios históricos, con un general o un coronel que recibía este itinerario o el otro itinerario porque acá pasaba su familia, pasaba por ahí, o porque acá estaba el mercado, y todo ese movimiento demográfico, ese urbanismo que se ha generado en los últimos años no ha sido impactado por el transporte público, no ha respondido a eso. Entonces, definitivamente, en la lógica troncoalimentador, lo que se hace es vos en realidad tendrías 4 grandes itinerarios, por llamarle de alguna manera, que serían un corredor norte, un corredor Areguá, un corredor Aviadores, digamos, un corredor este, que sería Mariscal López o Ciudad Yala, y un corredor sur, que sería Acceso Sur, y esos corredores serían alimentados con buses más pequeños e idealmente buses articulados en los corredores más amplios para poder brindar un servicio a una mayor cantidad de pasajeros. Todo eso requiere tener una consolidación del sistema, porque vos no podés hacer ese desarrollo si es que tenés 15 empresas trabajando sobre Mariscal López, 7 empresas trabajando sobre Aviadores, 6 empresas trabajando en Trachaco, ¿verdad? O sea, es imposible ponerte de acuerdo en diseñar un sistema conjunto cuando esta otra empresa te ve a vos como un competidor por los pasajeros de la ruta. Y de hecho hasta se llegan a jugar carrera los choferes, ¿verdad? O sea, es un sistema que está destruyendo valor en vez de construir valor. Alejandro, mis respetos de siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la audiencia también por acompañarnos y esperemos poder avanzar en este proceso porque es necesario. Absolutamente.